Hola y bienvenidos a un video más de Energy Math. Hoy explicaremos los diferentes ángulos que se forman cuando una recta secante corta a dos rectas que son paralelas. Primero aclaremos algunos conceptos básicos. ¿Qué son rectas paralelas? Dos rectas son paralelas si están en un mismo plano y estas nunca se intersecan o tienen un punto en común, sin importar cuánto se prolonguen. Por ejemplo, podemos tener la recta que vemos aquí, que sería la recta P, y esta recta la vamos a llamar la recta S. Esta es paralela a S porque por más de que se prolongue esta recta P, las rectas nunca se van a intersecar. Este símbolo que acabo de escribir aquí es la forma en la que indicamos que desde el gráfico son rectas paralelas. Otra forma para identificar que son rectas paralelas es a partir de la escritura. En este caso, lo que traduce es que P es paralela a S. Bien, ahora hablando de qué es una recta secante, vendría a ser la recta que interseca a dos rectas en distintos puntos. ¿Qué quiere decir esto? A partir de que ya tenemos estas dos rectas P y S que son paralelas, si trazamos, por ejemplo, esta recta, vamos a nombrar la recta como T, podemos decir que T es la recta secante a la recta P y S, en donde P y S pues ya sabemos que son paralelas. ¿Por qué son secantes? Porque se están intersecando tanto en este punto, en S, y en este punto, en P. Y resulta que cuando la recta secante corta a dos rectas que son paralelas, se forman varios ángulos especiales que tienen relaciones específicas entre sí. Veamos el siguiente gráfico donde se muestran dos rectas que son paralelas, la recta M y la recta S, y una secante a ellas, la recta Q. Como ves, en el gráfico están escritos o están enumerados los ángulos que se están formando. En total se forman 8 ángulos distintos cuando la recta secante corta a dos rectas que son paralelas. Pero aquí los ángulos van a tener una clasificación distinta. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 5 van a ser ángulos que son correspondientes, ya que ocupan la misma posición relativa en cada intersección. Otro ángulo que es correspondiente vendría a ser el ángulo 4 con el ángulo 8. Tiene la misma posición relativa dentro de este plano. Al ser ángulos correspondientes nos indica que van a tener la misma medida, es decir, que el ángulo 1 y el ángulo 5 van a ser congruentes. Ahora veamos los ángulos alternos internos. Estos ángulos son los que están en lados opuestos de la secante. Un ejemplo dentro de esta gráfica vendría a ser el ángulo 3 y el ángulo 6. Estos ángulos son alternos internos. Por ser alternos internos también van a ser congruentes. Y así como tenemos ángulos alternos internos, también vamos a tener ángulos que son alternos externos. Y sí, como te lo estarás imaginando, estos están formados por los ángulos que están en lados opuestos de la recta secante y fuera de las rectas paralelas. Por ejemplo, en este caso vendrían a ser alternos externos los ángulos 1 y 8. Estos dos ángulos son alternos externos y por supuesto también son congruentes. Finalmente tenemos los ángulos que son conjugados. Estos pueden ser internos o pueden ser externos y son los que están en un mismo semiplano respecto a la secante. Por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 6 van a ser ángulos que son conjugados. En este caso son conjugados internos, porque de la misma manera que en ángulos alternos internos están dentro de las paralelas. Si queremos ángulos conjugados que sean externos, pues vendrían a tener entonces el ángulo 1 y el ángulo 7, por ejemplo. Una de las particularidades de estos ángulos es que al sumarlos, su resultado es 180 grados. Bien, ahora que sabemos la clasificación y las definiciones de estos tipos de ángulos, veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, si M es paralela a S y Q es una secante, ángulo 1 es igual a 5x y ángulo 6 es igual a 13x, hallar la medida de todos los ángulos. Para ello, entonces, vamos a empezar reemplazando cada uno
de los datos que nos están proporcionando. Para el ángulo 1 nos dice que este es de 5x y para el ángulo 6 es de 13x. Si recordamos la definición de ángulos correspondientes, en donde decíamos que ocupan la misma posición relativa en cada intersección, entonces podemos afirmar que el ángulo 2 vendría a ser 13x y el ángulo 5 vendría a ser 5x. Esto a partir de las definiciones. Como sabemos, aquí tendríamos un ángulo que es llano, es decir, un ángulo que mide 180 grados o que son ángulos suplementarios. Por tanto, 5x más 13x tiene que dar un total de 180 grados. Por ser ángulos suplementarios, o como te estás dando cuenta, es un ángulo llano que ya sabemos que los ángulos llanos miden 180 grados. Por tanto, lo que vamos a buscar es el valor de la x. En este caso nos quedaría 18x igual a 180. Y finalmente despejamos la x. Para ello, entonces, dividimos a ambos lados de la igualdad entre 18, quedándonos que 180 dividido en 18 nos daría como resultado 10. Es decir, que el valor de la x va a ser 10. Por tanto, podríamos ahora reemplazar el valor correspondiente. 5 por 10 vendría a ser 50. Por tanto, la medida de este ángulo es de 50 grados. 13 por 10 sería 130. Así que haciendo los cambios respectivos, esto de por aquí vendrían a ser los grados. 50, 130, por aquí también 50 y por aquí 130 grados. Finalmente, que ya tenemos ahora sí la medida de cada uno de estos ángulos, solamente nos falta saber cuánto mide el ángulo 3, 4, 7 y 8. Pero recordemos que tenemos los ángulos que son alternos internos, ángulos alternos externos, en donde afirmábamos que eran congruentes. Por tanto, vamos a buscar cuáles serían los ángulos correspondientes que nos permiten conocer la medida teniendo en cuenta que son ángulos que son congruentes. En el caso de los ángulos que son alternos externos, decíamos que este 1, que estaba marcado por aquí inicialmente, era externo, un ángulo alterno externo con el ángulo 8. ¿Por qué? Porque están en posiciones opuestas a la recta secante y por fuera de la paralela. Por tanto, el ángulo 8 va a medir 50 grados. Y para saber la medida del ángulo 4 podríamos utilizar la definición de ángulos alternos internos, en donde si este es el ángulo alterno interno al 4, pues vendría a ser entonces de 50 grados. O lo podríamos hacer desde los ángulos que son correspondientes. Recordemos que es desde la posición relativa de la intersección. Es decir, que el ángulo 4 es un ángulo correspondiente al ángulo 8, que vendría a ser de 50. La medida es exactamente la misma. Lo único que estaríamos cambiando es la definición del ángulo que estamos usando. Pero ya sabemos que con cualquiera este vendría a ser 50 grados. Nos falta saber el ángulo 3 y el ángulo 7. En este caso, el ángulo alterno a 130 vendría a ser el 3. Este asumiéndolo como ángulo alterno interno. Así que este 3 pues tendría que medir 130 grados. Y así como este mide 130 grados por ángulos correspondientes, el 7 también mediría 130 grados. Con este ejemplo también podemos corroborar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Por ejemplo, este ángulo que es opuesto por este vértice miden ambos 50 grados y este, por supuesto, cada uno 130 grados, siendo ángulos opuestos por el vértice. Entender las paralelas cortadas por una secante es fundamental no solo para aspectos de la geometría, sino también para campos profesionales como la arquitectura y la construcción, ya que las propiedades de los ángulos ayudan a garantizar que las paralelas y los techos estén alineados correctamente. Por ejemplo, en la ingeniería civil es necesario entender las relaciones entre las rectas paralelas, ya que permite crear estructuras seguras, por ejemplo, cuando construyen carreteras o puentes. Esperamos que esta explicación te haya ayudado a entender mejor las propiedades de las rectas paralelas cortadas por una secante.
Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido.